Dicho esto, vamos por el primer ejemplo. Tenemos Apu, Apu, que significa Dios o una deidad. Y la pronunciación es Apu, Apu. Vayamos a construir oraciones partiendo de esta palabra. Como por ejemplo, puedo decir Apu tukuyninchikta qhawawanchik. Apu tukuyninchikta qhawawanchik, que significa Dios nos cuida a todos. Apu tukuyninchikta qhawawanchik. Vamos por otro ejemplo. Ñoqa sapap'unchay apumanta mañakuni. Ñoqa sapap'unchay apumanta mañakuni, que significa yo rezo todos los días. Ñoqa sapap'unchay apumanta mañakuni. Vayamos con la siguiente palabra, que es awaj. Awaj, que significa tejedor o tejedora. Por ejemplo, awaj punchuta awan. Awaj punchuta awan. La tejedora teje un poncho. Vayamos por otro ejemplo y podemos decir lo siguiente. Awaj qhatupi ruwasqanta ranqan. Awaj qhatupi ruwasqanta ranqan, que significa que la tejedora vende en el mercado sus productos. Vayamos por una palabra más que es ati, que significa poder. Lo hablamos en el contexto de habilidades. Entonces, puedo decir como ejemplo, ñoqa wat'ayta atini. Ñoqa wat'ayta atini, que significa yo puedo nadar. Vamos por otro ejemplo. Ñoqa kinsa simita parlayta atini. Ñoqa kinsa simita parlayta atini, que significa yo puedo hablar 3 idiomas. Ñoqa kinsa simita parlayta atini. ¿Y tú qué oración puedes formar con la palabra atuj? Atuj significa zorro. Déjame tu oración en los comentarios. Si quieres aprender más vocabulario, te presento este texto a 15 bolivianos. Hacemos envíos a todos los departamentos a partir desde una unidad. En este texto encontrarás bastante vocabulario para que tú puedas formar tus propias oraciones. Askamaya kachun yachakujuna.